Qué bien que Hugo haya presentado un poquito antes, porque así ya he podido hacer toda la introducción a los programas de acceso a material higiénico e inyección. Yo, como he llegado tarde, lo siento también, siento reiterarme si reitero alguna de la información que ya se haya dicho esta tarde. Los últimos estudios nos muestran una situación con el VIH que empieza a ser bastante grave, también con la hepatitis. Vemos, sobre todo el cuadro de arriba nos presenta una situación muy alarmante cuando vemos que en tan solo 4 años el índice de VIH entre población inyectora ha subido de un 1,9 a un 8,4 en lugares como Pereira. Vemos que los índices de hepatitis todavía son más alarmantes. Entonces, igual sobra decir el porqué de un programa de acceso a material higiénico e inyección, pero nunca está de más recordarlo. En primer lugar, porque salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas, como ya han ido demostrando algunos de los datos que ha enseñado Hugo esta tarde. Es la herramienta más efectiva de prevención de VIH y de hepatitis entre la población inyectora. Reduce situaciones de riesgo a los que se expone la comunidad. Como ya también explicaba Esther Aranda, estos programas también reducen mucho el impacto que el consumo tiene en la comunidad. Aumentan las demandas de tratamiento. Sabemos que las personas que entran en contacto con este tipo de programas de reducción de daños, como las salas de consumo que comentaba Cris, se acercan mucho más a los programas de tratamiento que aquellas que se quedan al margen. Y además, para aquellos que prefieren los argumentos económicos, sabemos que son recursos que salvan dinero. El ejemplo aquí lo tenemos claro: por cada persona infectada de VIH aquí en Colombia, por tratamiento mensual nos gastaríamos en un tratamiento muy básico 1.100.000 pesos. Mientras que por mes la entrega de kits a una persona inyectora puede llegar a costar unos 220.000 pesos de media, como mucho. La efectividad de estos programas, pues tenemos toda la evidencia internacional que los avala. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo clarísimo de la ciudad de Nueva York. Aquí vemos el aumento entre la población inyectora. Vemos la reducción del aumento de VIH, la reducción de VIH a partir de la implementación de los programas de acceso a material higiénico e inyección. Vemos también que no se trata de programas que tengan efectos a corto plazo, sino que tienen que ser programas a largo plazo. Una vez se empieza, no se puede finalizar. Lo decimos porque aquí, aunque hemos empezado tanto en Pereira como en Bogotá, nos encontramos en una situación muy precaria en cuanto a términos de continuidad, lo que podría poner en riesgo muchísimo los avances que ya hemos ido viendo. Y os voy a hablar un poco de lo que ha sido la puesta en marcha del programa en Bogotá, que aunque partía de la experiencia de Pereira, vimos que aquí necesitamos otro tipo de intervención y ha sido muy, muy diferente su implementación. Cambie siempre a partir de la premisa de nada sobre nosotros, nosotras, sin nosotros, nosotras. ¿Qué significa eso? Significa que ningún paso de los que se ha dado en Cambie se ha hecho sin contar con la población usuaria, no solo como consultora, sino como miembro, parte del equipo, también en la toma de decisiones. El equipo de trabajo, empezamos por realizar lo que fue un diagnóstico que se llamó el consumo de heroína y otras sustancias inyectables en Bogotá, que si alguien está interesado se lo podemos hacer llegar más tarde. Este diagnóstico participaron más de 50 personas en grupos focales.
Fue curioso todo el proceso porque más allá de ser grupos focales, nos encontrábamos cada sábado en la oficina de ATS y acabaron convirtiéndose en espacios en los que compartir. Las personas venían a un grupo focal y pedían poder venir la siguiente semana porque se habían sentido muy cómodos. Se planteó como un intercambio, ellos nos daban y ellas nos daban información de cómo era su consumo, de las dinámicas, de cómo funcionaba esto en la ciudad. Nosotros y nosotras les ofrecíamos talleres de inyección higiénica y prevención y manejo de sobredosis. Por lo tanto, se encontraron por primera vez en un espacio donde no les juzgábamos por si estaban consumiendo o no, sino que les hablábamos claramente de les preguntábamos qué necesitábamos y ante eso intentábamos aportarles las herramientas que teníamos. De estos grupos focales, a la que participaron más de 50 personas, una de las conclusiones fue que necesitábamos un local, necesitábamos un espacio, no podía ser que eso acabara con una investigación. Necesitábamos poder seguir dando este tipo de talleres y ampliarlos. Necesitábamos poder ofrecer un programa de acceso a material higiénico e inyección a estas personas, pero no podíamos hacerlo de la manera que lo hacíamos en Pereira, porque el tipo de población era muy, muy diferente. Nos encontrábamos que era población con más ingresos económicos, la mayoría con unos trabajos estables, con estudios, que sus familias no sabían que eran consumidoras y consumidores. Hay que decir que el precio de la heroína aquí en Bogotá es muy alto. Entonces, vimos que poner una furgoneta, como había sido el caso de Pereira, no podía funcionar. Necesitábamos crear un recurso que fuera mucho más anónimo, mucho más confidencial, y que evidentemente por el hecho de entrar la gente no supiera que ya eras persona consumidora. Por lo tanto, tuvimos que desarrollar otro tipo de mecanismos. Decidimos abrir un local en el centro de la ciudad. Si pasáis por delante no lo reconoceréis porque no está a primera vista, tampoco tiene ningún tipo de identificativo, tampoco se ha hecho ningún tipo de difusión. La única difusión que se ha hecho es entre personas consumidoras y a través del boca a boca, a través de la propia participación de pares. ¿Y por qué se ha hecho eso? Para respetar primero el trabajo de las personas consumidoras y segundo, para poder trabajar tranquilos y tranquilas. Como habéis visto en Pereira, el hecho de ser tan visibles hace que la prensa sensacionalista ataque de nuevo y eso nos dificulta muchísimo, muchísimo el trabajo que estamos haciendo. Más allá del local, que ahora iré a aportaros algunos datos y explicar un poquito más las actividades que estamos haciendo, también se vio que ese grupo de personas que se habían estado reuniendo cada fin de semana para hablar de sus problemas, de sus necesidades, de sus intereses, querían ir muchísimo más allá. Por lo tanto, vimos la gran oportunidad de acompañar a estas personas para crear la primera red de personas usuarias de drogas inyectables. Muy inspirados en las experiencias de Bandú, que Cris ha comentado por encima, y las experiencias de Vocal. Son dos colectivos de personas usuarias, el primero de Canadá y el segundo de Norteamérica, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar y de hacer alguna pasantía. Y nos decidimos a eso, a trabajar un poco por ese acompañamiento de una red de personas usuarias de drogas inyectables. Esta es la recepción del local. En lo que se ve a la derecha es una pizarra donde se van comunicando todas las actividades. El local hace poco más de 2 meses que se ha abierto. El horario de atención es de lunes a sábado, los lunes a jueves de 3 a 10 de la tarde, los viernes y los sábados de 3 a 7 de la tarde. Y el equipo básico está formado por una coordinadora general, que soy yo, la coordinadora de pares y la enfermera, que nos hubiera encantado que pudieran estar aquí, pero están en el local trabajando. ¿Está aquí? Bueno, pues por aquí anda Marcela, nuestra coordinadora de pares, y un par o una par que trabaja a diario. Siempre tenemos en servicio una persona usuaria, que es la que ofrece gran parte de los servicios.
Como os decía, no se ha hecho difusión. El consumo de heroína y otros inyectables aquí en Bogotá es muy, muy invisible. Las poblaciones no es como en otros lugares donde las personas consumidoras se juntan, sino que es un consumo muy individual. Las personas, muchas de ellas, llaman por teléfono para recibir la sustancia a domicilio o van a comprarla, pero quedan con el dealer fuera de las ollas. Por lo tanto, una de las dificultades siempre va a ser acceder a ellas porque no están muy unidas en red. Por eso vamos poquito a poco, aunque así, bueno, aunque ese poco a poco nos ha traído en menos de 2 meses ya 74 personas usuarias, de las cuales 18 son mujeres. De momento, estas personas han venido un total de 551 veces, la mayoría a PAMI, que es el programa de acceso a material higiénico e inyección, pero como veis, en 274 ocasiones a la red de personas usuarias, lo que significa que la red está bastante activa también. Se han entregado 2.518 kits, se han recibido 1.714 jeringas. Tenemos una duchita muy pequeña, lo que nos ha permitido ofrecer duchas cada martes y jueves, porque nos lo solicitaron ellos y ellas, sobre todo las que estaban más en situación de habitancia de calle. Se dan talleres mensuales de inyección higiénica y prevención y manejo de sobredosis. Se forman pares para que puedan incorporarse con nosotros a trabajar. Tengo que decir que la posición de pares está remunerada en bastantes buenas condiciones, aunque con la flexibilidad que implica tener personas trabajando que están en consumo activo. Se han hecho derivaciones y acompañamientos a servicios sociales de salud y de tratamiento. Aquí es donde hemos podido detectar las mayores barreras de acceso. Desde hace un mes estamos intentando ingresar a 2 personas en tratamiento y no hemos sido capaces. Una porque no tiene cédula y porque tiene que pasar, bueno, de la cédula te envían a buscar otro papel para ser habitante de calle, pero ese día no te encuentras a la trabajadora social. El otro día llegan al hospital y resulta que no lo reciben por otra cosa. Entonces, esperamos que esta detección de barreras de acceso que nos estamos encontrando sirva para en un futuro muy, muy próximo articularnos. Sabemos que es normal que no las estemos encontrando nosotros porque es la primera vez que alguien hace lo que estamos haciendo nosotras y nosotros. Por lo tanto, los que estáis aquí, que participáis de toda esta articulación, nos vemos luego y hablamos a ver de cómo solucionamos esto. Y ya hemos tenido un par de salidas culturales, nos han llegado entradas a danza, talleres de fotografía. Aparte de estos servicios más de asistencia, tenemos lo que ha sido la red de personas usuarias. Lleva poquito trabajando, pero algunos de los objetivos claros que se han ido destacando son el acabar con el estigma y la criminalización de las personas usuarias, crear espacios en los que no se sientan juzgadas, que puedan hablar con libertad de sus deseos, necesidades, intereses, retos. Empezar a hacer efectivo el nada sobre nosotras y nosotras. Tienen derecho a participar de todas aquellas decisiones políticas y programas que les afectan de manera directa o indirecta. Denunciar la situación de vulnerabilidad de derechos que vive la población usuaria. Una de las cosas que nos han escandalizado más es el tema de los tratamientos, cómo de manera sistemática se tortura en centros de tratamiento, y digo se tortura con todo el peso de la palabra, se secuestra, cogen a los chicos y a las chicas cuando están durmiendo, los dopan y los meten en centros de tratamiento en los que se despiertan sin saber muy bien dónde están, amordazados. Por solo contar alguna. Minimizar las barreras de acceso, velar por la adecuación de los tratamientos y hacer accesible la naloxona. Yo no estaba muy segura de contarlo, pero me han dicho que se han adelantado. Desde hace 1 mes y medio estamos distribuyendo naloxona a las personas que participan en los talleres de inyección higiénica y prevención y manejo de sobredosis. Hasta ahora, en poco más de 1 mes y medio, se han salvado ya 5 vidas. Se han aplicado 5 veces la naloxona a personas que luego han venido a contárnoslo,
muy, muy agradecidas. Estaban azules y han sobrevivido gracias a que se les ha inyectado un antídoto que, tanto por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como por las evidencias que vienen de todos lados, debería estar a su alcance, porque no tiene efectos secundarios, no tiene posibilidad de adicción, no es un medicamento de abuso, solamente sirve para lo que sirve, que es salvar vidas en caso de sobredosis de opiáceos. Voy un poco rápido, que queda poquito. Las personas que participan en la red en esta red son personas inyectoras, pero no solamente, son personas que han sido usuarias y ya no lo son parejas de personas usuarias, son amigos y amigas que comparten con ellos el día a día y sus preocupaciones. Las actividades que se han hecho desde el momento desde esta red es la asamblea semanal. Ahora mismo se está trabajando en un cortometraje para sensibilizar en el tema de sobredosis y la importancia de la naloxona, un taller de fotografía que está por empezarse ahora, un cineforum, jornadas de sensibilización, participación en campañas y acciones. Esta de aquí abajo es una fotografía de cuando salimos en la marcha canábica. No sé si podéis leer, pone aguja o bareto, apostemos por el respeto, nada sobre nosotros sin nosotros. Un poco en relación a la discriminación que padecen las personas usuarias de inyectables respecto a otras personas usuarias, sobre todo en los movimientos canábicos, donde a veces se considera mucho que el cannabis es la sustancia que debería regularizarse porque está muy extendida por su carácter terapéutico, pero no se valora que el resto de sustancias también son usadas de carácter terapéutico en muchas ocasiones. Y para terminar, sí profundizar un poquito más en cómo nosotras hemos intentado incorporar a los pares y las pares en todo este proceso, tanto de diseño como de implementación, como de toma de decisiones. Desde el principio contamos con la participación de nuestra coordinadora de pares para hacer el diagnóstico. Con ella organizamos los grupos focales, con ella analizamos toda la información que salió de ellos y con ella redactamos las propuestas. En cuanto al trabajo cotidiano, siempre tenemos una persona par en el local. Ella es la que se encarga de repartir y recoger el material de inyección, de hacer esas introducciones en material higiénico de inyección y prevención y manejo de sobredosis. Nos está siendo un referente porque también se configuran como un ejemplo para el resto de personas usuarias, tienen capacidad de liderazgo y de gestión y además, como no decirlo, les proporciona algo de ayuda económica que siempre les va bien. La coordinadora de pares, lo que os comentaba, ha sido parte del equipo desde el inicio, forma parte del equipo. En el equipo se toman las decisiones por consenso, el equipo está formado por las personas de las que hablábamos antes, por lo tanto ella también está siempre en esa toma de decisiones y sus condiciones laborales son iguales a las del resto de los miembros del equipo. Lo digo porque en muchos programas la persona par tiende a ser pagada menos, tener unas condiciones laborales más precarias. En este caso hemos considerado que tiene que ser un miembro más del equipo. Aparte, todas las personas, más allá de esto, la otra manera que tienen las personas pares de formar parte de las decisiones y de la gestión cotidiana del programa es que cada jueves se celebra una reunión de pares donde valoramos todas aquellas personas que han ido trabajando durante la semana, que suele ser 1 o 2 días por semana, por lo tanto son entre 5 y 6 pares cada semana, se hace una reunión con ellos y ellas, donde se explica cómo les ha ido, qué problemáticas han tenido o qué propuestas tienen para mejorar el servicio. Un espacio también para compartir sus experiencias. Y además, y luego también queríamos crear un mecanismo de participación a las personas que no son pares, pero que sí que usan el local o que se preocupan por ello. Entonces, también en la asamblea
que se celebra cada martes, pues ellos y ellas también tienen ese espacio para hablar un poco de lo que es el funcionamiento del local, donde se explica un poco cuáles van a ser las actividades semanales y donde también se nos pueden hacer cualquier tipo de propuesta. Y acá acabaría. Muchas gracias a todas y a todos.